Saludo para todas, para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de formación en los ejercicios espirituales en la vida corriente online. El día de hoy vamos a trabajar el tema de principio y fundamento. Miren, es el tema, como su nombre le dice, fundamental, no solo en los ejercicios espirituales, sino en la espiritualidad ignaciana. Entonces, San Ignacio pone este principio y fundamento como la puerta de entrada a los ejercicios espirituales. Casi que los que no han entrado todavía a las guías de principio y fundamento todavía están en tiempo de preparación, pero cuando ustedes entren a principio y fundamento, es como si estuvieran entrando a la puerta, como si ustedes estuvieran abriendo la puerta a la experiencia de ejercicios espirituales. Entonces, el día de hoy Francisco Cernas, alias Pachito, nos va, nos va a dar la formación en principio y fundamento. ¿Sí? La idea es que escuchemos, que prestemos mucha atención, igual va a haber tiempo para preguntas e igual pues todas las dudas con sus acompañantes. Pues bueno, les presento rápidamente a Pachito. Pachito es pues padre de familia, casado con hijos y nietos, miembro de la comunidad CBX desde hace 16 años, con compromiso permanente. Es ingeniero de pregrado y teólogo de posgrado. Es pastoralista, docente, acompañante espiritual desde hace 12 años. Ah, es colaborador del Centro de Espiritualidad Ignaciana en Colombia, que se llama CIRE. Pues es miembro de nuestro comité de ejercicios espirituales de CBX en Bogotá. Y pues bueno, es una persona que muy especial, tiene un carisma muy bonito, es una persona supremamente agradable, supremamente simpática, supremamente empática. Es un Y proceso que bueno, aún toma tiempo, varios los requisitos. dejamos, los vamos a Ahora dejar ya con entré. él para que, bueno, Pachito, quedan en tus manos para que nos ayudes a entrar en este proceso de formación. Ok, pues muchas gracias por esa presentación tan bonita. Bueno, vamos a contar más o menos lo que vamos a hacer hoy. Vamos a iniciar con la oración como habitualmente hacemos, vamos a tomarnos nuestro tiempo y con todos los pasos que habitualmente pues tenemos en la oración ignaciana. Vamos a hacer como esa práctica orante tan importante para todos y todas. Inmediatamente después comienza la conferencia sobre principio y fundamento, que ya, pues ya nos ha anticipado algo Carlitos. Y terminando la conferencia vamos a tener un tiempo para preguntas y las vamos a responder, pues yo intentaré responder alguna y el equipo también pues nos ayudará ahí en ese momento. Si quieren, vayan escribiendo preguntas que vayan suscitando a medida que vamos hablando, para que queden allí registradas y pues yo le pediría a Carlitos el favor de que al final pues modere un poco lo de las preguntas y si salen espontáneamente pues levantan la manito y vamos dando la palabra. Bueno, entonces les voy a pedir que se vayan disponiendo allí donde están. Vamos a cerrar, si les parece, micrófonos y vamos a cerrar cámaras también para que nos deje el canal lo más despejado, la banda ancha. Y iniciamos con nuestro momento de oración. Voy a proyectar mi pantalla y allí van a aparecer algunas informaciones. Entonces, comparto esta presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, se ve bien. Muy bien, Sí, muchas gracias. Sí, señor. Entonces vamos a ampliarla. Muy bien.
Entonces, este momento, que es el momento previo, el momento de preparación, vamos a disponernos a través de la respiración, buscando ese silencio interior, pacificarnos un poco, dejar despejado nuestra mente, nuestro corazón, para abrirnos a esa presencia del Señor que nos invita a este momento. Entonces, tomen aire por la nariz, lentamente, y van expulsando por la boca. Vamos a tener una respiración profunda, esa respiración que llamamos abdominal. Le permitimos que baje hasta nuestro abdomen. Expulsamos el aire y volvemos a tomarlo muy lentamente. Vamos a caer en cuenta, a tomar conciencia de la presencia del Señor aquí en medio de nosotros por estos medios virtuales, que nos ha invitado, que nos ha llamado, que quiere que nosotros estemos aquí, pensando en Él, hablando de Él, reunidos por Él. Dejo de lado todo aquello que me pueda distraer en este momento. Me olvido del celular, me olvido de las cosas que en el día me preocuparon, me afanaron, las dejo de lado. Ya esas cosas tendrán su momento. Este momento es especial y me voy a concentrar en él. Viejo. Les recomiendo que cierren por favor sus micrófonos. Y con esa conciencia del Señor, mirándolo como me mira. Aquí en este momento lo voy a saludar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a iniciar con nuestra oración preparatoria. Señor, dame la gracia de que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de tu divina majestad. Señor, dame la gracia de que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de tu divina majestad. Les propongo como petición de este momento: Dios mío, dame la gracia de orientar mi vida hacia ti. Dios mío, dame la gracia de orientar mi vida hacia ti. Vamos a considerar este texto del Génesis, capítulo 1. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Es palabra de Dios. Vamos allí cada una y cada uno a fijarnos en este texto del Génesis, a mirar, a sentir aquella palabra, aquella frase que me impacte más, que sea más diciente.
Como desarrollo de esta oración, voy a proponerles una contemplación. Y a través de la imaginación vamos a fijarnos en una pintura muy famosa que ustedes tal vez han visto antes. Esta pintura se encuentra en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Miguel Ángel le puso La creación de Adán, es el nombre de este fresco realmente. Con una observación genuina, me fijo en ese Dios que quiere entrar en relación conmigo, ese Dios encarnado que está aquí en medio de nosotros y que hace 2000 años caminó por esta tierra. Observo su rostro desde la lógica de Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Voy a mirar unos minutos esta imagen con mucho detenimiento y voy a sentir lo que me hace evocar, qué suscita en mí esta imagen. Vamos a ir pasando al coloquio y vamos a sentarnos allí con este Dios creador. Y voy a decirle qué es lo que ha ido pasando en mí, en mi vida. Y le voy a pedir que se haga presente allí, que quiero unirme a su proyecto, a lo que Él me ha invitado a través de estos ejercicios espirituales. Le voy a expresar cuál es mi experiencia y qué me estoy llevando de este momento de oración. Vamos a dar un par de minutos para este coloquio.
Vamos, después de este coloquio, a cerrar nuestra oración con el corazón muy agradecido, muy lleno del amor de Dios, que sentimos nos ha invitado, que quiere estar con nosotros a lo largo de esta experiencia, que nos cuida, que nos ilumina. Y con ese agradecimiento en el corazón vamos a cerrar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un pequeño examen de la oración. ¿Cómo me he sentido durante este ratico, estos minuticos que hemos estado orando? Y voy a tratar de identificar cuál es esa emoción que el Señor pone en mi corazón. ¿A qué me está invitando? Vamos a afinar un poco nuestros sentidos, nuestro pensamiento, nuestra intuición. ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? ¿A qué me está invitando? Si quieren, allí en su cuadernito, en alguna hoja que puedan escribir, plasmen allí, escríbanlo. ¿Qué es lo que el Señor les está pidiendo? Que ustedes han sentido en este ratico de oración. Bueno, ya después de este examen de la oración, vamos propiamente a nuestra conferencia. Yo quiero iniciar este momento de charla con un video. Quiero que le presten mucha atención a las imágenes y a las palabras que van a aparecer allí, en la medida pues que se va desarrollando el video, que tiene que ver pues con todo lo que vamos a ver después. Entonces disfrútenlo, pónganse cómodas, cómodos allí, para que disfruten este video.
Bueno, muy bien. Luego de este hermoso video, de todas estas imágenes, de todas estas frases, ustedes se dieron cuenta, muchas son de diferentes textos de la Biblia, ¿no? Y mucho de lo que aparece allí es el principio y fundamento que precisamente nos legó Ignacio de Loyola. Ya Carlitos en su introducción nos hablaba un poco de la importancia que tuvo y que tiene el principio y fundamento que tuvo para San Ignacio en el momento que lo escribió y donde lo ubica él dentro de la secuencia o dentro de toda la estructura de los ejercicios espirituales. Entonces ya lo comentaba Carlitos, es el portal de entrada a los ejercicios espirituales, es la puerta de entrada y es fundamental para la comprensión de lo que San Ignacio vio que podía servir a las almas este proceso de los ejercicios espirituales. Y él lo deja al principio de los ejercicios, precisamente porque necesita asegurarse, en su experiencia, que el ejercitante reflexiona, medita, considera cuál ha sido la base sólida sobre la cual él ha construido toda su vida. Entonces él no lo deja en ningún otro lado, pues, ni a la mitad ni al final, a pesar de ser de lo último que escribió San Ignacio, según los expertos, ya miramos, lo deja es al principio, porque dice San Ignacio que si el ejercitante no establece una base sólida para construir su vida, construir primero esta experiencia, pero también su vida, por eso lo decía Carlitos, que no es solamente para los ejercicios espirituales, sino para la vida de las personas. Entonces allí está pues mucho de lo que San Ignacio nos quiere transmitir con la experiencia de los ejercicios. Bueno, aquí ya está, bueno, lo que aparece en el libro de los ejercicios es el principio y fundamento que San Ignacio consideró era su principio y fundamento y nos lo comparte, ¿sí? Con la esperanza de que cada quien vaya construyendo su propio camino, vaya construyendo su propio principio y fundamento, por lo menos hacer la síntesis de lo que es el principio y fundamento para cada quien, ¿sí? A pesar de que tenemos un marco general que nos cobija a todos y que podríamos decir, bueno, un principio y fundamento nos puede cobijar a todos desde el amor, desde la gracia, pero cada quien lo va expresando de maneras diferentes de acuerdo a sus propias particularidades. El principio y fundamento que nos lega San Ignacio, pues nos deja ver la visión que él tenía del ser humano, del mundo, de Dios, de la vida. Y esto lo hace él escribe, parece ser que escribe este principio y fundamento ya hacia el final de su vida, ya era una persona mayor, madura, y entiende muchas de estas cosas dentro de este principio y fundamento que quiere entregarnos a nosotros. Bueno, vamos a mirar ya propiamente este texto. Aparece en el numeral 23 de los ejercicios espirituales. Él ya ha escrito allí en el librito pues muchas cositas, ¿sí? Esos numerales del 1 al 22. Y nos da así recomendaciones y nos explica un poco de qué se trata esta experiencia de los ejercicios. Y comienza la primera semana de ejercicios con este texto de principio y fundamento. O sea, el principio y fundamento hace parte de lo que sería la etapa primera semana de los ejercicios. Pero debido a su importancia, a lo fundamental de esta consideración, reflexión, meditación que aparece allí dentro del principio y fundamento, pues queda como una etapa aparte o un momento aparte de la primera semana, pero no es así, realmente hace parte de la primera semana de ejercicios. Este principio y fundamento que ya vamos a mirar tiene varias partes, entonces yo lo he dividido para que sea más comprensible. Quiero que ustedes vuelvan a caer en cuenta del tiempo en que se escribe esto. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de todo un pensamiento, acuérdense, en el tiempo pues de la conquista y comienzos de la colonia aquí en América y todo lo que estaba pasando en Europa y en el resto del mundo con la reforma protestante, con todo lo que la iglesia se vio enfrentada, tiempo de Inquisición, bueno, todo aquello, todas las reformas de pensamiento,
bueno, estamos en la etapa del Renacimiento. Todo esto configura un modo de pensar, ¿sí? Una visión del mundo. Y San Ignacio la va expresando allí, pero pues nosotros nos vamos a encargar de actualizarla a nuestros tiempos. Entonces, lo primero que aparece dentro del principio y fundamento es como la finalidad del ser humano, lo que visualiza San Ignacio como el fin del ser humano. Entonces, él habla de que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan un poco de la historia de San Ignacio como hombre de corte, en donde la figura del rey era tan importante, vamos a encontrar elementos allí como que nos trasladan de alguna manera a ese tiempo, ¿no? Aquí podríamos entender a esta imagen de Dios que tiene San Ignacio como la de un rey, ¿sí? Un rey muy especial, al cual se le alaba, se le reverencia y se le sirve, ¿sí? Más adelante San Ignacio, entre los ejercicios espirituales, tendrá un momento de meditación muy especial con esto, comparando un rey de la tierra, un rey terrenal, y lo compara con el rey eternal. Aquí ya él nos da como unos elementos importantes para esa meditación que después se hará en la segunda semana de ejercicios. Entonces, es importante contextualizar un poco esto de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Si lo pusiéramos en términos actualizados, sería algo así como de alabar, sería como, ¿uno alaba a quién? ¿A quién está uno alabando? A quien que uno le reconoce méritos, ¿no es cierto? Una persona, una persona a la cual uno considera muy importante para uno, ¿sí? Y entiende que lo que hace es muy importante, ¿sí? Entonces, allí podríamos nosotros contrastar esto como en reconocer un poco la divinidad de Dios, la acción de Dios en mi vida, la importancia que tiene Dios para mí. El hacer reverencia, que tendría mucho que ver también con esto de la importancia, ¿a uno a quién le hace reverencia? También les preguntaría yo, ¿a quién hace uno reverencia? A alguien de una alta estima, ¿no es cierto? A alguien que es verdaderamente fundamental en la vida del ser, de la persona. Entonces, y a través de esa reverencia reconoce y agradece lo que hace por él. Y el servir, como unirse a la causa, como unirse a las propuestas que este rey está haciendo a la persona, y lo sirve uno en eso, en el seguimiento, en este caso en el servir a otros, ¿sí? A través de esta experiencia de encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Entonces hay que irlo, aunque nos queda la imagen allí de un rey, pues es la imagen que de pronto Ignacio traslada un poco a este texto, ¿no es cierto? Pero vamos actualizando un poco. Y como les dije, la que está en amarillo, pues sería como el fin último del hombre. Pero él enseguida pone unos medios. Entonces él dice allí en el principio y fundamento: y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución, o sea, en conseguir aquello, para el fin para el que es criado. Me voy a devolver un poquito porque hay un aspecto que no comenté, esto de salvar su ánima. Cuando San Ignacio habla de ánima, pues seguramente está pensando, recuerden, volvamos a trasladarnos un poco a la teología y a la filosofía que en ese tiempo imperaba, pues está pensando mucho en esa dualidad, ¿no? Cuerpo-alma, el alma es lo importante de salvar, el cuerpo, pues, al contrario, es un obstáculo para liberar esa alma, y hasta que el alma no se libere del cuerpo, pues no vamos a ser plenamente felices. Era como cierta concepción dualista del ser humano que se tenía en esa época y que aún hay rezagos de eso en nuestro tiempo. Pero nosotros vamos a actualizarlo un poco, y esa ánima para nosotros es realmente la persona, el ser humano completo en su integralidad, ¿sí? Salvar el ánima, en este caso para nosotros, es dejar al hombre ser plenamente feliz, realizarse completamente con lo que hace, con lo que es en su entorno, ¿sí? No solamente vamos a pensar en términos escatológicos, por allá después de que nos muramos, entonces ahí es donde se ve si se salva o no se salva el alma, ¿sí? Es como una visión también que se tiene de una teología de ese tiempo. No, nosotros nos estamos salvando permanentemente, y nos salvamos principalmente de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro propio amor, interés
por las cosas y olvidarnos de que somos parte de una sociedad y de un reino que estamos construyendo. Entonces, básicamente, vamos a entender eso por salvar su ánima. Entonces, si se dan cuenta, ya la parte en verde nos pone de cara a todo lo que hay en la tierra, todos los seres que existen. Pues San Ignacio, en su visión, decía, esto es para que le ayuden al ser humano. ¿Sí? No son lo importante, son un medio para alcanzar el fin, que es la parte amarilla. ¿Sí? Parte de ese medio también lo vemos aquí en un azulito. Hace parte del verde, pero lo quise diferenciar porque es que hay un aspecto aquí muy importante de nuestra espiritualidad ignaciana, que es el tanto cuanto. El tanto cuanto es, sea medido, utilice las cosas en la medida que le sirvan. ¿Sí? Habrán cosas, situaciones y personas que no le sirven a usted para alcanzar el fin. De esas cosas usted se aleja de ellas. Pero si hay cosas de esas que le ayudan para el fin, lo que está en amarillo, pues úselas, haga uso de ellas, acérquese a ellas. Si son personas, hágase con ellas, esté con ellas. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas, alejarse de ellas cuanto para ello le impiden? ¿Sí? Hace parte también de los medios, pero es como la forma en que nosotros nos enfrentaríamos a estas cosas, personas, situaciones que nos pueden alejar o nos pueden acercar del fin. ¿Sí? Entonces tendríamos un fin en amarillo y un medio que sería lo verde y lo azul clarito. Vamos avanzando. Esto que está en moradito es una actitud. Entonces, para ese fin tenemos unos medios y ante esos medios una actitud. Entonces dice San Ignacio en su principio y fundamento, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Nosotros diríamos hoy en día, pues a conciencia lo que usted considera, a conciencia que está haciendo bien y o lo que no debía hacer. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. Una actitud de desapego de las cosas, de hacerse indiferente. Cuando hablamos de indiferencia ignaciana es usted no se apegue a nada. Si usted tiene algo que le sirve para el fin, maravilloso. Si no lo tiene e igual va hacia ese fin, maravilloso. Tenga o no tenga, si usted hace el discernimiento y entiende que eso es lo que debe pasar para que usted logre su fin, pues está bien. Entonces ahí es donde viene que no quiera más una cosa que otra. Lo pone San Ignacio allí como en unos términos bastante pues fuertes para nosotros. Por ejemplo, la salud, que es tan preciada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si vieron la historia de San Ignacio, leyeron. San Ignacio fue muy fuerte con su propio cuerpo y atentó contra su cuerpo hasta que entendió que su cuerpo también era el medio para él comunicar esta verdad que estaba encontrando, ¿sí? Que si él se descuidaba, si él moría, si él parecía un loco, en algún momento parecía un loco, desarreglado, uñas largas, todo desarrapado, nadie le iba a poner cuidado y él no iba a poder transmitir esa experiencia que él vivió tan contundente y él cambia, ¿sí? En ese sentido. Entonces él toda esa experiencia de vida la va colocando acá en este escrito. Entonces, eso de la salud y la enfermedad, él ya entendía de qué se trataba. Riqueza que pobreza, recuerden que él nace en una cuna noble, ¿sí? No era de la alta nobleza, pero era una cuna noble. Y él conocía de riqueza, por supuesto. Él, en algún momento de su vida, pues fue una persona que consideraríamos rica en nuestro tiempo. Pero también vivió la extrema pobreza, que no tenía con qué comer, se alimentaba con las planticas que encontraba en la cueva por allá en Manresa, ¿sí? Entonces él entendía estos dos límites, ¿no? La riqueza, la pobreza, honor que deshonor, entendía de honor y deshonor. Recuerden que era un hombre de corte donde el honor era bastante importante, ¿no? Y se quitaban la vida por eso. Y vida larga que corta. Yo no, si no tengo un sentido fuerte en mi vida, pues ¿para qué una vida larga? Pues en el pensamiento ignaciano, ¿sí? No deseando nada de eso, me mantengo simplemente indiferente ante la salud, ante la riqueza, ante el honor, ante la vida larga o corta, me mantengo indiferente, todo como simplemente pensando en que cualquier cosa de estas que se dé está bien mientras me ayuden a conseguir el fin, ¿sí?
En un momento vamos a mirar esto más esquemáticamente, pero quiero que cojan las ideas principales de este principio y fundamento. Bueno, entonces tenemos en amarillo el fin, en verde y azulito el medio, y en fucsia tenemos la actitud ante ese medio. Y vamos cerrando nuestro principio y fundamento como con un horizonte hacia donde vamos a dirigirnos con todo esto. Dice San Ignacio en su principio y fundamento, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados, ¿sí? Digamos que es como reforzar un poco la actitud, pero nos pone ante algo que en la espiritualidad ignaciana llamamos el magis, hacerlo, hacerlo mejor que está en nuestras manos para facilitar esa acción del espíritu en esto que estamos haciendo nosotros de acercarnos al Señor desde alabar, hacer reverencia y servir, que es nuestro fin, de acuerdo a la visión ignaciana. ¿Sí? Entonces, luego de todas estas divisiones, quiero presentarles el principio ignaciano, el principio y fundamento ignaciano completo. ¿Sí? El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. ¿De dónde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Hasta ahí va el principio fundamento que aparece en el librito de los ejercicios. Yo lo quise esquematizar aquí. Este esquema no es mío, es de una amiga muy querida que me lo prestó. Entonces venimos a este dibujo, ayuda un poco como a entender todo eso que a veces se vuelve un poco denso y sí, difícil de entender, sobre todo por el lenguaje. Acuérdense lo que alguna vez comentó Carlos, que tratamos de utilizar el lenguaje original con el cual San Ignacio escribió, porque pues somos conscientes que cualquier modificación altera de alguna forma la idea que tenía San Ignacio. Por eso es importante adaptarnos un poco, si ustedes no se les dificulta, a este tipo de escritura, ¿no? Es también bonito porque son pocos los santos y, bueno, en general, de todas las ciencias que tenemos nosotros que escriban en español. Entonces hay que aprovechar eso. Bueno, muy bien. Entonces tenemos en la secuencia, el hombre es criado, ¿para qué? Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, que ya entendemos de qué se tratan estos verbos. Y mediante eso salvar su ánima, la persona completa en su integralidad, y esto es lo que denominamos su fin, el fin que tenemos allí. ¿Y cómo utilizamos los medios? Las cosas son criadas para el hombre, para que le ayuden a ese fin. Les pido por favor que cierren el micrófono. Muchas gracias. Bueno, chatica, Dios lo bendiga. Carlitos, ayúdame a cerrar los micrófonos, por favor. Sí, pero no veo quién está hablando. Él aparece Sí, resaltado sí, el nombre. pero no, no lo veo, dale. ¿De dónde se sigue? Que tanto cuanto, el mismo, ya acuérdense de este principio ignaciano, el tanto cuanto ha de usar de ellas con esta actitud de indiferencia, ¿sí? Y viene el diagrama, la libertad de nuestro libre albedrío, que significa no querer, y allí las como los cuatro contrastes que coloca San Ignacio, y por consiguiente deseando y eligiendo solamente el magis, lo que más conduce al fin que somos criados. Si les sirve este esquemita para entender el principio y fundamento, maravilloso. Si no, déjenlo de lado. Lo importante es que tengan claras las ideas de lo que en el principio y fundamento se expresa. Bueno, muy bien. Yo quise hacer una actualización de esto, ¿sí? También, tanto cuanto tómenla si les sirve, si no, pues déjenla de lado. Entonces, cuando repasen esta presentación. Entonces, ensayé esto como fin, como lo que aparecía allí en amarillito, por eso intenté que la letra fuera así como más amarillita, aunque si era muy amarillita no se iba a ver, entonces me tocó dejarla como un poco anaranjada. Entonces los seres humanos estamos en esta tierra para reconocer a Dios en todo y en todos, acoger su gracia manifestada en su voluntad
y hacer lo que nos corresponda para que se haga realidad su sueño de amor, bienestar y plenitud para toda la creación. Y mediante esto realizarnos como los seres humanos y divinos que somos, ayudando a la planificación de todas las criaturas. Entonces, hasta aquí tendríamos nosotros como una actualización de esa parte amarillita que sería el fin. Esta es la parte de los medios. Entendemos que todo lo que existe puede ayudarnos a conseguir ese fin de plenitud y felicidad para lo que hemos nacido, o puede también impedirnos el lograrlo. Por lo tanto, debemos estar conscientes de su adecuado uso en la medida que nos ayuda para el fin enunciado. O por el contrario, debemos alejarnos de todo aquello que nos impida lograr la plenitud, felicidad y libertad que da el encuentro auténtico con nuestro Creador. ¿Sí? Si ya van ustedes entendiendo un poco que no abandonamos la idea principal de San Ignacio, pero esto para nosotros tal vez pueda ser un poco más comprensible desde nuestra teología, desde nuestra manera de vivir nuestra fe, nuestra religión. Y esto ya sería como la actitud, la parte de la actitud. En consecuencia, es importante desapegarnos de todas las cosas creadas, sin sentirnos atados a ninguna de ellas que pueda pervertir de alguna manera el alcanzar la meta para cualquiera de nosotros. Debemos permanecer equilibrados en nuestros deseos, de tal forma que no queramos una cosa por encima de otra, dando a cada una su justo valor en la consecución del fin último de nuestra condición de criaturas, hacernos uno con el Creador. ¿Sí? Entonces, esto ya nos da una visión un poquito más actualizada de lo que sería esa actitud ante las cosas. Y cerramos con el horizonte hacia dónde nos dirigimos nosotros en esta experiencia y en nuestra vida en general. Solo nos debe importar hacer la voluntad del Señor, y para eso debemos poner todos los medios que están a nuestro alcance para facilitar la acción del buen espíritu en nuestra vida. Bueno, esto hasta aquí como ese principio y fundamento actualizado. Si les sirve, como les dije, pues asúmanlo, ayúdense de él para entender un poco el principio y fundamento. Si no, si se sienten cómodas y cómodos con el principio y fundamento ignaciano tal cual él lo formuló, maravilloso, ¿sí? Porque pues en últimas, esto es decía por allá un autor, toda traducción es una traición. Entonces aquí pues de pronto estoy traicionando de alguna manera el pensamiento ignaciano, pero creo que es una manera más afortunada, si se quiere, de entenderlo para nuestro tiempo. Pero igual, ya saben que es tanto cuanto lo usan. Bueno, y ya pues quiero cerrar un poco con la conclusión y un poco el resumen de esta charla. Entonces, San Ignacio propone el principio y fundamento al principio porque es la manera en que él entiende el ejercitante debe entrar a esta experiencia, ¿sí? Y que este principio y fundamento iluminará toda la experiencia de ejercicios para la persona, ¿sí? Entonces, por eso está ahí al principio. Es como el farito, como la luz, la linterna que me ilumina el camino. Otro es que el principio y fundamento es como lo más básico y el cimiento en donde la persona debe construir toda su experiencia de encuentro con Dios, ¿sí? Entonces, tiene la materia prima y como la piedra angular aquella sobre la cual estoy construyendo, la roca sobre la que construyo mi edificio, ¿sí? Un edificio de decisiones vitales. Yo, a lo largo de esta experiencia, voy a tomar muchas decisiones, me voy a encontrar con el Señor me va a decir muchas cosas, van a pasar por mi mente y por mi corazón muchas cosas que el Señor suscita. También el enemigo suscita, y por eso nos vamos a volver también expertos en el discernimiento espiritual. Pero el Señor, partimos de esa premisa, nos va a hablar en esta experiencia, nos vamos a encontrar con Él, y eso va a servir de fundamento, de piedra angular para nuestra construcción de nuestra vida y de nuestra experiencia de los ejercicios. Aquí, en esta última parte, quiero ponerlos de frente a los frutos de esta etapa, ¿sí? ¿Cuál es el principio y fundamento que ustedes pueden entender? Tenía San Ignacio en mente, pues que no sea sino Dios la piedra angular de nuestra construcción de la vida y de estos ejercicios espirituales, ¿sí? Entender que ese es nuestro principio y fundamento. ¿Cómo lo vivimos en ese encuentro con el Señor? Ya depende de cada uno. Todos somos únicos e irrepetibles y nuestra relación con Dios también es única e irrepetible. Nadie tiene la relación que tengo yo con mi Creador, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy único e irrepetible.
y nosotros somos la diferencia, porque Dios pues es el mismo siempre, ¿no es cierto? Pero nosotros sí somos diferentes. Entonces, en la medida que se da esa diferencia, nosotros vamos construyendo nuestra propia relación con Dios en toda esta experiencia. Vamos entendiendo que Él es el principio y fundamento, pero que se relaciona con nosotros de una manera y nosotros expresamos eso también de una manera diferente. Y también vamos a entender que a pesar de que hemos querido y pensamos que el Señor ha sido nuestro principio y fundamento, para eso estamos en ejercicios espirituales, diría cualquiera, pues no, vamos a entender que no, que hemos puesto muchísimas cosas antes que Dios, que la centralidad de nuestra vida por lo general no gira alrededor de Dios ni de buscar su voluntad, sino que hemos puesto N cosas, hemos puesto personas, hemos puesto situaciones, ¿sí? Nos hemos puesto a nosotros mismos en el centro de nuestra vida, nos hemos endiosado nosotros mismos, vamos a entender eso también. Por eso es tan importante en esta etapa tener esa apertura y esa libertad, esa honestidad con nosotros mismos, porque es con nosotros mismos que tenemos que ser muy honestos para entender todas estas cosas. Y quiero para finalizar, y estoy cumpliendo cabalmente el tiempo, traer un ejemplo de principio y fundamento, lo que se esperaría en el futuro al terminar esta etapa que cada uno pudiera ir construyendo. Entonces le voy a pedir a alguien que abra su micrófono y sea tan amable de leer este principio y fundamento que es de este jesuita, Joseph Whelan, que se le ha atribuido a Pedro Arrupe, un general de la Compañía de Jesús muy importante, que muy seguramente va a ser santo en poco tiempo, Pedro Arrupe, porque él lo popularizó. Se le ha atribuido a él, pero realmente es de este jesuita. Entonces, alguien que por favor tenga la bondad de leer. ¿Puedo ser yo, Pachito? Jorge Puede Romero. ser tú. Jorgito, dale. Dale, Jorgito, que esta es tu oración. Gracias. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras ata tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor. Todo será de otra manera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y con esto ya finalizó la charla, entonces quedamos en la parte de preguntas y entre todos pues vamos respondiendo. Si no las sé, porque no me las sé todas, pues me ayudan mis queridos amigos. Bueno, muy bien, dejo de compartir. Muchas gracias, Pachito. De verdad que fue súper completa, súper concreta. Muchísimas gracias porque pues es una excelente forma de ilustrar y de llegar a este tema que es súper complejo también, pero creo que nos hiciste llegar el mensaje de una manera muy clara. Pues bien, entonces abrimos la posibilidad de preguntas. Por favor, en la medida de lo posible, levanten la mano. Bueno, pero levanten la mano del computador. Ustedes abajo tienen abajo a la derecha, unos punticos, 3 punticos, ahí dice levantar la mano y ustedes pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra. Si no encuentra la mano, pues bueno, interviene cuando vea el momento. Bueno, entonces, para preguntas ya podemos levantar la mano. Yo les voy dando la palabra y Pachito va respondiendo y pues, sí, como él decía, si de pronto hay alguien del equipo que quiera también dar como un comentario pequeño, pues lo puede hacer. Hola, buenas Hay noches. una pregunta en el chat inicial. Ok, ok, verdad Sí, que sí, verdad que Pachito me había dicho lo del chat, ¿no? Por el chat comencemos, si quieres. Listo. de Dice, Cristina Salamanca. ¿Sí la Cristina ves? Salamanca, no, Carol, Cristina Salamanca. Dice,
Llegar al fin no se vuelve una actitud algo autómata, egoísta con los demás. Llegar al fin no se vuelve una actitud algo autómata, egoísta con los demás. Pues no, la verdad, te soy sincero, no entiendo la pregunta. Pues No, sí, yo también dudo no entiendo muy. Por favor, ¿Nos Cristina, puedes aclarar, abres tu Cristina? micrófono y la formulas Sí, con tus con audio palabras. porque no es muy claro lo que te estás preguntando. Buenas noches. Qué pena ahí Dale, Cristina. No te preocupes. em, bueno, él dice que el fin, bueno, es cumplir la voluntad de Dios, pero es como a toda costa, llegar a hacer eso a toda costa, no importan los demás. Esa es como mi duda. Pues mira, si hacemos la voluntad de Dios, no es a costa de los demás, es con los demás, porque si algo que nos está enseñando Dios y por lo que estamos aquí es que nosotros no construimos solitos el reino, sino que lo construimos con otros y estamos junto con otros en este camino. O sea, el encuentro con Dios no es el encuentro con una deidad lejana y externa a nosotros mismos y a los hermanos que tenemos con nosotros a nuestro lado. Es que ellos, en ellos es que estamos nosotros construyendo nuestro principio y fundamento, con nosotros y con ellos. ¿Sí? En esa vina. En últimas, a Dios, Dios está por encima, ahí sí, como dicen popularmente, del bien y del mal. La importancia que tenemos nosotros es el del encuentro con el otro, no podemos obviar eso. O sea, no es una cuestión intimista del ejercitante con el creador y entonces ese fin es una cosa por allá que aleja a los demás. No, es porque en ese fin que nosotros estamos encontrando, en servir, en alabar, estamos encontrándonos es con el hermano, con la hermana, ¿sí? O sea que nada más pues lejano del egoísmo, al contrario, es abrirnos al otro, es salir de nuestro propio interés y egoísmo para ir al otro. ¿Me dejas intervenir una palabrita también, Pachito? Sí, claro, hermanito, por Eh, supuesto. Mira, digamos que cuando nosotros estamos en un proceso de crecimiento espiritual, el fin, el propósito es amar y es entregarnos a los demás. Pero si recordamos ese primer mandamiento que Jesucristo nos propone, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, precisamente los ejercicios espirituales están buscando eso, ya Pachito lo decía, o sea, que hagamos de Dios lo primero en nuestra vida. ¿Mm? O sea, si nosotros no tenemos claro eso, o sea, las cosas se nos enredan porque si empezamos a decir, ah, no, pero es que yo amo a mi papá, pero es que yo amo a mi hermano, yo amo a las personas, y ahí está Dios, sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto, pero ¿realmente tú estás amando a Dios en las personas? O sea, por eso San Ignacio en el principio y fundamento, pero también Jesucristo en el Evangelio, nos habla de primero Dios, primero sobre todas las cosas. ¿Mm? Y después nos sigue el prójimo, después sigo yo, ¿sí? A amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, el tema no es intimista, el tema es que si yo no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Entonces, acá lo que San Ignacio está planteando es una ruta en donde yo voy a llegar para transformarme interiormente para poder llegar a amar. Eso no es egoísmo. Anthony de Melo le llamaba el egoísmo legítimo a dedicarse a crecer interiormente, transformarse interiormente para poder entregarse a los demás. Bien. Eso se resume, Carlitos y muchachos y chicas, en que nadie da de lo que no tiene. Si yo no tengo amor en mi corazón, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo me reflejo a los demás? ¿Cómo me proyecto a los demás? Sí, entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu pregunta. ¿Quién más? Cristian Vergara no encuentra dónde levantar la mano, entonces por favor, Cristian, levántala. Perdón, Habla, habla. Cristian. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, es que Hola, levanta. Cristian. Muchas gracias, que mi PC no tiene, o mi Zoom no tiene la opción de levantar la mano. Ok. Entonces, por eso pedí permiso por interno. Tengo dos preguntas. La primera, aunque en algún momento la escuché, pero no la tengo claro en este momento,
Y a propósito del lenguaje que está mediado por el tiempo, me gustaría entender la diferencia entre creatura y criatura, que me parece como válido también comprender ello. Y la segunda pregunta tiene que ver a propósito también del principio y fundamento. ¿Cómo sabe el ejercitante o la persona que está practicando los ejercicios espirituales que ese principio que está formulando para su vida en algún sentido es el que Dios quiere? O sea, ¿cómo va a lograr descubrir que eso es lo que Dios quiere para él o para ella? Y cómo ese principio también está directamente relacionado con el propósito de su vida, digamos, por el cual fue creado. Pienso esto porque a veces también se nos dice que nuestro único propósito, por decirlo así, es como o tú naciste para ser religioso o casado o soltero, pero uno puede tener varios propósitos en su vida. Entonces, ¿cómo puede uno descubrir en medio de los propósitos que Dios pone en su camino que ese principio y fundamento responde a esa voluntad divina y a la plenitud misma del sujeto y la diferencia entre criatura y criatura? Muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces la primera. En el texto original de San Ignacio aparece criatura, ¿no? Aparentemente pudiera pensarse, y de hecho muchos lo interpretan como lo mismo, criatura a criatura. Realmente hay una gran diferencia. Una cosa es lo que es creado y otra cosa es lo que es criado, ¿sí? Claro, lo que es criado primero es creado, por supuesto, ¿sí? Haz de cuenta, pues un niño, un bebé. Tú tienes un bebé, tú, digamos, con tu esposa, con tu pareja, creas el bebé, pero en la medida en que él va creciendo, tú lo vas criando, le vas enseñando, le vas mostrando el camino, ¿sí? Yo creo que cuando San Ignacio formula el principio y fundamento está pensando en eso, es que el Señor no solamente nos ha creado, es que nos está criando o nos está creando permanentemente. Entonces, a medida que va avanzando la vida, nos va mostrando cosas, nos va enseñando. San Ignacio en alguna parte de su autobiografía habla de que él se siente como un niño al cual llevan a la escuela, entonces, y el maestro es Dios, ¿no? Se siente como el niño que lleva a la escuela su maestro, ¿no? Y es eso, ¿no? Ese proceso de crianza. Y con respecto al otro, pues es digamos que es la base fundamental de la experiencia de los ejercicios espirituales, que es el discernimiento. En la medida que yo voy haciendo oración y me voy encontrando con esas mociones, me voy encontrando con esos estados espirituales, voy entendiendo estos principios que pueden ser muy generales para todos, porque si estamos hablando de un principio y fundamento, pues si hablamos que Dios es nuestro principio y fundamento, pues es que debe ser, o digamos en el ideal, en la centralidad de la persona o de la vida de la persona. Pero en la medida que vamos avanzando por el camino, pues esto se pierde, o tal vez nunca inclusive lo consideramos. Y allí, en ese encuentro permanente en la oración con el Señor, es que vamos entendiendo qué es eso de ponerlo en el centro, qué pide de nosotros, cómo asumimos la vida, cómo nos enfrentamos a esos medios que hablan el principio y fundamento. Y vamos entendiendo cuál de esos propósitos que nosotros en algún momento pensamos que son todos y que todos tienen la misma importancia y validez, tal vez no son así. Tal vez hay cosas que son prioritarias y más importantes. Y eso nos permite ordenar la vida. Entonces, la idea de los ejercicios espirituales está precisamente cimentada en esto. Un proceso que nos ayuda a encontrarnos con esa voluntad de Dios para ordenar nuestra vida, nuestras prioridades, aquello que nosotros entendíamos como importante en la vida, a través de este proceso tal vez entendemos después que no lo es, que hay otras prioridades, ¿sí? Entonces vamos acomodando, en la medida que vamos progresando en este proceso, vamos acomodando aquello que estaba desacomodado. Y lo primero es, ¿qué es lo que tenemos nosotros como centro de nuestra vida? ¿A qué le jugamos nosotros nuestra vida entera? ¿Sí? Acuérdense del principio y fundamento, el ejemplo de principio y fundamento al final de la conferencia. Aquello que nos hace levantar por las mañanas, aquello que nos motiva, que nos pone una sonrisa en la cara. ¿Qué es? ¿Son las cosas? ¿Es el dinero? ¿Es el poder? ¿Es el honor? ¿O es Dios? ¿Sí? Y allí vamos comenzando a ordenar. ¿Sí? Digamos que no hay una respuesta única y concreta a esa pregunta que tú estás haciendo, Cristian, porque cada uno y cada una va entendiendo
lo que el Señor va pidiendo de él y va entendiendo cómo hacer para desplazar lo que está en posiciones equivocadas y ponerlas en su justo lugar y dejar a Dios allí como centro, ¿sí? Y es un proceso que se da toda la vida, no es que, digamos, ahorita en estas semanitas que vamos a estar considerando el principio y fundamento, eso ya quedó definitivo de una vez y para siempre. Es un proceso de toda la vida, que vamos nosotros a caer en cuenta de que estamos en esa dinámica de poner otras cosas, de endiosar cosas y que las ponemos allí como nuestro principio y fundamento. Gracias por la pregunta. No, Mimi, no sé si Mimi León quiere hacer un aporte o una pregunta. Y si no, entonces, dime. Quería hacer un aporte que quizás ayude a alguno. Dale, Cuando yo Mimi. lo hice, el primer ejercicio en la vida corriente hace 20 años, el Padre nos hizo, después de la reflexión, que nosotros escribiera nuestro propio principio y fundamento. Y es lo que dijo Francisco, porque así encontramos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. A mí por lo menos me ayudó bastante. Gracias, Mimi. Gracias, Mimi. También como una pequeña última anotación, hace poco en una conferencia yo le decía a las personas que una cosa es que es como en el Tour de Francia. El Tour de Francia tiene varias etapas en una carrera, ¿no? Y premio de montañas y premios intermedios, etcétera. Y son pequeñas metas intermedias, pero realmente el Tour son varias etapas al mismo tiempo. Entonces las personas buscan una meta, pero también buscan ganar diferentes etapas, pero realmente lo que quieren es ganar el Tour de Francia. ¿Mm? El principio y fundamento como tal, ya Pachito lo decía, es Dios. O sea, lograr enamorarnos de Dios, lograr pegarnos a Él. Las otras cosas, mi vocación, digamos, el sentido de mi vida, pues ok, va a ir sincronizándose, pero en orden a ese fin, a ese principio y fundamento que es uno. El principio y fundamento es uno para todos los seres humanos, para todos. Y cómo llegamos a ese principio y fundamento de acuerdo a nuestros talentos, a nuestras capacidades y lo que decía Pachito, en el discernimiento espiritual vamos reconociendo qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay una pregunta en el chat de Andrea Paola. Dice, una cosa es reconocer que se tienen apegos desordenados y otra cosa es lograr ponerlos en su puesto o en otras palabras, desapegarse. Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo dejar los apegos? Bueno, eso creo que es la pregunta del millón, ¿no es cierto? El que tenga la respuesta, que levante la mano y diga. Miren, toda la vida va a ser esa, digamos, esa labor la vamos a tener por siempre mientras existamos. Siempre vamos a tener la tentación de los apegos y de que pongamos esos apegos en lugar de Dios. Eso va a ser, por eso esta revisión es permanente, es continua, ¿sí? Una cosa es entender, además la persona evoluciona, cambia, y lo que en un día fue apego, otro día ya no lo es, pues uno se enamora un día y al otro día ya no está enamorado, puede suceder, ¿sí? Eso pasa, por eso la gente se separa. Y se sale de los trabajos y se sale de las vocaciones, dejan de ser, porque ese amor que se sentía por esa profesión o esa vocación que se creía tener, pues en algún momento ya no se tiene. Esa es la dinámica de la vida. La persona va creciendo, va cambiando y esos apegos van modificándose. Y resulta que uno mismo se va engañando, ¿sí? Por eso lo del discernimiento espiritual es algo permanente, es una actitud permanente en la persona, es lo que proponen los ejercicios. Entonces yo voy entendiendo que es aquello que me amarra, que me quita la libertad, ese apego que me saca de mi principio y fundamento, y cada vez yo lo voy reconociendo. Claro, una cosa es reconocerlo, otra cosa es llegar a un verdadero desapego. Miren, eso no lo podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad. Les digo, nos gana. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la oración para entender que hay apegos y entender que son difíciles si no nos ayuda. Por eso esto de la pobreza espiritual, que significa entender
que siempre somos pobres de espíritu, siempre vamos a necesitar del Espíritu de Dios para que nos ayude a enfrentar esos apegos y poderlos ir desplazando y ponerlos en su justa medida, ¿sí? Porque nada es malo, ni las personas, ni las cosas, todo tiene un buen principio, volvemos al principio y fundamento ignaciano, todo puede ser muy bueno en la medida en que me llevan a Dios. Si no, si me sacan, por más buena Miren, la lectura de la Biblia, les voy a poner este ejemplo. Me gusta leer la Biblia todo el día, ¿sí? Todo el día yo me la paso leyendo la Biblia. Qué cosa más linda, soy un lector de la Biblia, pero con su más, todo el tiempo estoy allí. Pero resulta que eso no me deja hacer la oración, a pesar de que leer la Biblia hace parte pues del proceso de ejercicios y hay unos textos bíblicos, pero no son propiamente la oración. Y entonces aquello a lo cual yo estoy apegado, que es tan lindo, tan bueno, tan puro, pues se pervierte de alguna manera porque está siendo utilizado por aquel mal espíritu para que yo me salga del proceso de oración y no voy a avanzar en esto ni a coger los frutos que debo coger con la experiencia, ¿sí? De pronto no sé qué tan afortunada pueda ser el ejemplo, pero algo así. Todo lo más lindo, lo más puro, lo más sano, se puede pervertir en algún momento si es que no cumplo el propósito para el cual he sido creado. Entonces, todo esto entra en juego en todo este proceso de los ejercicios y por eso el discernimiento permanente, ¿no? Vamos cambiando y las circunstancias van cambiando. Y hay una figura muy bonita que me gusta mucho, a mí por lo menos me ayudó para esto del desapego, y es que cuando tenemos apegos es como si estuviéramos aferrados a cosas. Y cuando nos empezamos a aferrar a Dios, pues tenemos que empezar a soltarlas, o sea, ¿sí? Entonces, en la medida en que nos vamos cogiendo de Dios, en la medida en que nos vamos abrazando a Dios, pues obviamente las otras cosas ya como que, ¿sí? Entonces, digamos que las cosas se van cayendo por sus propios medios, o sea, espontáneamente, en la medida en que nosotros nos vamos agarrando cada vez más de Dios. Entonces, bueno, usar esa figura. Bueno, Carolina Guerrero tiene levantada la mano. Buenas noches. Buenas noches, Hola, Carolina. ¿cómo estás? Bien, gracias, muy amables. Bueno, resulta que tengo una inquietud en mi corazón y como una dualidad, y es que pues aprovecho para compartirla acá. Hablan de principio y fundamento, y yo siento que estoy en un proceso de búsqueda de eso, pero resulta que se está hablando en un momento de la etapa de como si eso fuera como el primer lugar, digamos, la primera parte de todo el proceso. Mi acompañante me preguntaba, ¿cuál es tu principio y fundamento? Lo cual no supe responder, porque le dije, ¿cómo así? Pues realmente yo no había hecho estos ejercicios y ahorita yo siento que, o como lo analizo, como lo percibo, como lo siento, es que ese principio y fundamento sería como la gran conclusión dentro de todo este proceso, que es como que el proceso lo lleve a uno a determinar cuál es ese orden que debe tener ante los ojos de Dios en su vida. Eso como primera inquietud. Como segunda inquietud es, ¿existe algún tipo de pirámide, de alguna estructura que nos mostrara como unas prioridades? Y esos dos yo los... ¿Aló? Aló, sí. ¿Existe algún tipo de...? ¿Puedes explicar eso de la pirámide? Sí, les quería preguntar, ¿existe algún tipo de estructura o de pirámide en donde se pudieran como colocar las diferentes cosas según el nivel de importancia que sugiere la espiritualidad o todo ese proceso ignaciano? ¿O eso es algo que lo determina cada uno? Sí, claro. Mira, voy a comenzar por lo último. Okay. No puede haber un esquema como tan general para todo el mundo porque, como les decía, cada quien es único e irrepetible y la relación con Dios y lo que Dios quiere de la persona, la voluntad de Dios para la persona también es única, ¿sí? Entonces, ¿qué son las prioridades? ¿Qué son las cosas? Pues eso depende de la persona.
Cómo acomoda y cómo desacomoda, pues depende de su personalidad, de sus intereses, de su educación, bueno, de tantas y tantas cosas que nos configuran como seres humanos únicos e irrepetibles. Entonces, pues es decir, ¿qué pones en arriba o abajo? Pues lo que sabemos, lo que podemos decir con total certeza es que para tener una vida verdaderamente feliz y plena, si tenemos algo que no sea Dios como el centro, pues la vida nuestra no va a ser tan absolutamente feliz y plena, porque estamos montando todo nuestro edificio sobre algo que es finito, sobre algo que se puede caer en algún momento, sea persona, sea cosa, sea actitud. Lo único que es absolutamente estable, que es absoluto para nuestra vida, lo único que puede ser absoluto es Dios. Nada más. Porque todo el resto de cosas que pongamos como centro de nuestra vida, en algún momento o se va a morir, o se va a acabar, o se va a ir, ¿sí? En algún momento. Lo único que es fijo, estable, eterno, permanente, en lo cual podemos confiar con absoluta certeza es Dios. De ahí partimos. Por eso es que Dios no puede ser, no solamente es Dios nuestro principio y fundamento. Cualquier otra cosa que pongamos no nos va a llevar a la felicidad, porque en algún momento se va a ir, se va a morir, se va a acabar, porque son cosas finitas. De lo otro que tú preguntabas, ¿cómo así que esto es el principio y entonces aquí dejamos y entonces, mira, la estructura que tienen los ejercicios espirituales, la estructura interna, la lógica interna de todo el proceso, es, haz de cuenta, como una dona. Haz de cuenta, imagínate una dona, ¿sí? Una dona pues no tiene como que está toda completa, tú no le ves el principio ni el fin. Y imagínate a esa dona como en una espiral, ¿sí? Que va avanzando, una espiral que va avanzando alrededor de la donita hasta que esa espiral, digamos, se encuentra con el principio. Así funciona. Tiene una lógica en espiral ascendente en donde el principio se encuentra con el final. Entonces te vas a dar cuenta al final del proceso, esto con lo cual estamos comenzando y que terminamos allá con lo que se llama la contemplación para alcanzar amor en los meses que tenemos por delante, se unen en una misma cosa, ¿sí? Ya lo veremos. O sea, lo que quiero decir, para que quede claro, esto es trabajado todo el tiempo. Los frutos del principio y fundamento, todo el tiempo los estamos recogiendo. Si ustedes se dan cuenta, la oración preparatoria que estamos diciendo, todas nuestras oraciones, es un pequeño resumen del principio y fundamento. El propósito que tiene San Ignacio en colocar esta oración preparatoria es que todos los días que hacemos oración, caigamos en cuenta para qué es que estamos haciendo oración. ¿Qué es lo que queremos lograr con todo este proceso? Por eso él dice que todas mis intenciones, acciones y operaciones, todo lo que yo soy, lo pongo en juego en este proceso para encontrar esa voluntad de Dios. O sea que todo el tiempo estamos trabajando sobre el principio y fundamento, así no lo digamos. ¿Sí? No sé si quedó claro, Carolina, la respuesta. Y yo podría añadir algo más, o sea, y no es ni siquiera complemento, sino digamos, diciéndolo de otra manera, y es el principio y fundamento al inicio, es como tener la meta, o sea, qué es lo que a dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, claro, tú dices, pero me están pidiendo el principio y fundamento y me parece que eso es como el fin. Sí, entonces, el principio y fundamento es el fin, es a donde queremos llegar. Y se supone que al finalizar los ejercicios espirituales, por lo menos ya estamos muy cerca de eso, o por lo menos lo hemos degustado y estamos en el camino. Pero ahorita lo que se nos propone es, ¿te gusta esa meta? ¿Estás de acuerdo con conseguir esa meta? Sí. ¿Ya tengo todo el desapego y todo eso? No, pero ¿quieres hacerlo? Sí. Ok, listo, arranquemos. Es básicamente eso, Carolina. No sé si te queda claro. Sí, ya me das más luces. Es decir, ahorita lo que yo pueda escribir como fundamento, cuando hablan de escribir tu fundamento, sería más como hacia lo que quisiera que fuera, algo así. Y Algo más así. adelante tal vez ya voy a verlo un poco más realista, más aterrizado en mi vida, de una manera más palpable. Sí, Exactamente. señora. Muchas Entendiste gracias. perfecto. Sí, me aclararon. Gracias, Bueno, mi Muy amor. bien. creo que nos queda una última pregunta. Gilberto Naranjo tenía levantada la mano.
Sí, señor, todavía no me he cansado con la mano levantada, ahí la tengo. Muy bien, Gilberto. No, era referente a una de las frases que leyó Francisco puntualmente a un palabra que utiliza ahí sobre la reverencia. Entonces, un poco entenderla, aunque Francisco ahorita en una de las intervenciones trató de mencionar dos palabras que creo que pues trataron de darme algunas luces, pero bueno, de todas maneras esa referencia es entendida como un acto de sometimiento, de mansedumbre, un gesto, ¿sí? Y entiendo que si se tiene ese gesto de reverencia frente a, yo estoy aceptando eso que proviene de aquella figura, persona, sobre la cual yo hago ese acto de reverencia. Y fundamentalmente, no sé si es abrupta esa relación que va a ser, pero fundamentalmente yo quiero referirme a la voluntad. Francisco ahorita hablaba de la voluntad, que nosotros no tenemos la voluntad, pero no voy a hablar de la voluntad en el sentido del hombre hacia los hombres en esas relaciones, sino la voluntad con Dios, porque es que en esa oración que todos hacemos todos los días, decimos que se haga su santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, finalmente mi pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Sí? Digamos que esa es un poco la pregunta que quería hacer. Pues bueno, si me lo permiten mis queridos hermanos y compañeros de equipo y demás, y todos ustedes, miren, les voy a contar el final de la película. Mejor dicho, si quieren, no hagan ejercicios después de esto que voy a decir. Mire, la voluntad de Dios es que seamos plenamente felices en la vida, que nos realicemos como seres humanos en relación con el otro, ¿sí? Beneficiando al otro. Eso es ese mandamiento ahí de ámense los unos a los otros como yo los he amado, o amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso está resumido en eso. Esa es la voluntad. Ya no lo dijo, en el Evangelio aparece como no sé cuántas veces, no las he contado. Aparece así claramente cuál es la voluntad de Dios. El problema es cómo se hace eso, cómo lo hago yo. ¿Cómo voy a responder a ese deseo y a esa voluntad de Dios para el mundo? Porque no es una voluntad de Dios para mí propiamente en particular, es para toda la creación, para que se planifique toda la creación. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Cuál es mi forma, mi expresión, mi talento, mis dones, mi carisma que yo voy a poner en juego allí para hacer eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor me quiere pedir a mí en particular? ¿Qué es aquello que solamente yo puedo hacer en esa construcción del reino? Porque hay algo que solamente yo puedo hacer. Y si no lo hago yo, no lo hace nadie más. Y en esos términos pensaríamos, pues la construcción del reino queda de alguna forma incompleta, porque la participación que yo puedo dar, que es única e irrepetible como lo soy yo, único e irrepetible, no se hizo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esto, querido Gilberto. Si yo encuentro la manera en que yo puedo participar en esa construcción del reino, que es que todos seamos plenamente felices y realizados con lo que hacemos, con quien estamos, en el contexto en que habitamos, etcétera, etcétera, pues así mismo yo me encuentro en mi realización personal y encuentro esa voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál era la otra cosa que tú preguntabas a propósito de...? Lo que pasa es que, Pachito, ya se nos acabó el tiempo. Sí, pero quedamos con parte de la pregunta sin responder. Bueno, dale, Gilberto. ¿Cuál era la otra parte? No, era, digamos que inicié con algo para tratar de llevarlo a lo de la voluntad, pero era sobre la reverencia, es la palabra que... Sí, miren, hay muchas interpretaciones de los tres verbos. ¿Sí? Yo tal vez quería decirles algo así. La de reverencia, ustedes van a encontrar que varios autores le dan como su tinte y su interpretación a aquello, porque recuerden que lo que tenía en mente San Ignacio cuando formula su principio y fundamento es asemejar a Dios con un rey bueno, ¿sí? Con un rey al cual uno puede jugarse la vida por ese rey, por lo que el rey le pide. ¿Sí? Recuerden la mentalidad que tenía San Ignacio caballeresca y de corte y demás. ¿Sí?
Entonces hay que traducir un poco eso porque nosotros ya no tenemos reyes, ya esa figura desapareció, ¿sí? No podemos asemejarla ahora con algo así, pero sí podemos entender la intencionalidad que tenía San Ignacio con esas expresiones. Esto de hacer reverencia a Dios, pues uno le hace reverencia a alguien que lo merezca, ¿no es cierto? Es como deje ser Dios en su vida, deje a Dios ser Dios en su vida, reconozca que es importante para su vida, reconozca que es definitivamente la única manera de nosotros lograr la felicidad, dejar a Dios en el centro de nuestra vida. Sí, básicamente es eso. No sé si Carlitos, al respecto de la reverencia, tú tienes una interpretación bonita. Sí, sí, pero me da pena con las personas que pues les prometimos que íbamos a ser juiciosos con el tiempo, pero a mí me parece que lo que tú dijiste es. Y pues no, lamentablemente pues ya lo que dijo Pacho, entonces con esto acabamos los ejercicios espirituales, ya dijo el final, entonces ya pues, ¿para qué final de la película. ya para qué seguimos en los ejercicios? No, Pachito, de verdad que muchísimas gracias a todos por su participación. Hay varias preguntas, ahí quedaron varias preguntas en el chat. Entonces, miren, les agradecemos o que por el chat del grupo las formulen y las vamos respondiendo. Entre Pachito y yo vamos respondiendo las preguntas en el chat del grupo, no en este chat de Zoom, sino en el chat del grupo. Entonces, les agradecemos que terminen de hacernos las preguntas por allá. Bueno, porque pues acá ya no tenemos tiempo y ya vamos a cerrar el Zoom, entonces seguramente no vamos a alcanzar a responder esas preguntas que me parecieron muy, muy valiosas. Y bueno, nada, no resta sino agradecerte, Pachito, de verdad que muy chévere la exposición y la respuesta a las preguntas. Y pues bueno, nos hablamos en 8 días en nuevamente acompañamiento grupal. Bueno, entonces un abrazo a todos y nos vemos. Carlitos, hay que dejarles claro, chicas y chicos, miren, si ustedes no asisten al acompañamiento grupal, se pierden el compartir porque no se va a grabar. Entonces hagan todo lo posible por asistir al acompañamiento grupal, que es fundamental y definitivo para nuestra experiencia. Tenemos que escucharnos los unos a los otros y eso nos construye también como seres humanos. Y lo que el otro le pasa, a mí me ayuda también a entender mis propios procesos. Así que no falten, porque no se van a grabar, porque son cosas de todas maneras que tienen cierta intimidad y que no es bueno dejarlas, digamos, publicadas. Exactamente. Por esa razón. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, buenas noches.